Hola profesor, buen día. Eh, Le habla Kevin Cervantes, estudiante de su cátedra de Finanzas 2. Y bueno, aquí le vengo a presentar mi trabajo de Finanzas 2. Y bueno, partiré con el punto número 2 que habla sobre el riesgo. Y hay que definir qué es riesgo primero que todo. Uno habla de riesgo cuando uno no está seguro de lo que va a ocurrir, pero conoce los límites de lo que va a ocurrir y también sabe ciertas probabilidades de con qué certeza puede llegar a ocurrir ese suceso. Ahí uno habla de riesgo, a diferencia de la incertidumbre donde uno no conoce los escenarios ni las probabilidades. Para este punto he tenido que bajar de internet un activo. Este activo es el IPSA. Acá está el link de referencia. Ahí usted lo puede comprobar. Y bueno, vamos a intentar estimar una opción eh, para el IPSA del mes de julio. Pero antes tenemos que tener una serie de salvedades que hay que considerar. Y la primera salvedad que hay que tener en cuenta es que hay que normalizar esta, este activo. Porque como podemos ver acá en el gráfico del retorno, porque calculamos el retorno, eh, hay ciertos cambios bruscos dentro de los últimos meses y durante la historia igual ha tenido cierto cambio brusco este activo. Y estos cambios bruscos se deben quizás a hechos o momentos por el cual atraviesa el país o el mundo. En este caso podemos ver un claro ejemplo de un cambio brusco de la caída del 15% en el mes de marzo y luego una subida del 14% en el mes de abril. Esto se debe claramente a la pandemia que se propagó durante estos meses. El coronavirus directamente se ve que afectó a las acciones, a la bolsa del comercio y esto también repercute en sí en las empresas. Y esto se ve claramente reflejado en este caso en el IPSA, que hay una gran cambio, bueno, un gran cambio brusco en sí. Eh, bueno, lo primero que vamos a hacer es, con esta fórmula de distribución normal, vamos a realizar un test de hipótesis con el cual vamos a normalizar, por decirlo así, los retornos con un intervalo de confianza del 90%. Esto quiere decir que tomaremos la normalización de los retornos correspondientes entre el 5 y el 95% con esta fórmula. Básicamente con esta fórmula le estábamos preguntando al Excel, entre comillas, si debemos considerar normal o no el retorno seleccionado, ya sea cualquiera de estos, con respecto al promedio. Por ende, entenderemos que aquellos valores de este test de hipótesis que se encuentren por debajo del 0,05 o por sobre el 0,95 se considerará anormal. Y un claro ejemplo, por ejemplo, está por acá, aquí, el cual no es un cambio normal que haya pasado de 3.800 a 4.300. Se nota claramente que hay un cambio del 11, o sea, hay una subida de un 11%, es un cambio muy brusco. Y bueno, acá podemos ver el promedio antes de normalizarlo y la división estándar antes de normalizarlo. Podemos ver que el promedio está en una caída del 0,01 y una división estándar del 4,65. En síntesis, la normalización nos ayuda para minimizar la redundancia de datos. En este caso no podemos normalizar el valor del IPSA, pero sí podemos normalizar la variable auxiliar, bien digo, que en este caso es el retorno. ¿Y de qué manera lo normalizamos? Vamos para allá. Primero que todo tenemos que copiar todos estos datos de acá. Vamos a copiarlo rápidamente y lo vamos a pegar en en otra pestaña de Excel. Aquí ya las tengo normalizados. Para normalizarlos, para dejar los datos afuera que no son normales, simplemente tenemos que aplicar un filtro de números, filtro personalizados, y acá tenemos que ponerle que es menor que o mayor que
y acá le ponemos el 0,05 y acá le ponemos el 0,95 porque estamos trabajando a un 90% de confianza, un intervalo de confianza del 90%. Le damos a aceptar y obviamente nos va a aparecer todos los datos que están fuera de la normalidad. Esos datos uno los tiene que eliminar para que quede totalmente limpio los retornos y el valor del IPSA en sí. Y bueno, con esto, bueno, una vez ya teniendo estos datos, entre comillas, normales, podemos observar que al eliminar estos datos extremos, eh, tanto debajo del 5% como por sobre el 95%, vemos que el promedio cambia en un 0,01%. En este caso, antes de la normalización estaba en una caída del 0,01 y una desviación estándar del 4,65 y aquí podemos ver claramente que cambia. Esto quiere decir que el promedio y la desviación estándar son muy sensibles a los cambios. Bueno, se ven influenciados por los extremos en sí de los datos y al eliminarlos obviamente estos también se van a ajustar. Aquí podemos ver que también calculamos la mediana, la cual nos entrega el dato exacto que divide entre dos partes iguales a los retornos y tenemos que la mediana es un menos 0,07. Con los datos ya normalizados pasaremos a realizar una tabla de frecuencia. Por ejemplo, podemos ver que aquí buscamos el valor máximo, el valor mínimo. Aquí vemos la diferencia entre estos dos. Y con estos datos podemos decir que si el retorno estuviera entre un 6,84 y un menos 7,37 se consideraría normal, entre comillas, porque estos son los datos máximos y mínimos ya después de haberlo normalizado. Como bien dije, la diferencia es de 14,21 y vamos a generar 9 intervalos entre la diferencia máxima y el mínimo para tener pequeños intervalos con límites inferiores y superiores y con esto ver qué tan normalizado está. Estos intervalos tendrán una frecuencia del 1,58% debido a que la diferencia al dividirlo en número de intervalos nos da eso. Y aquí podemos ver claramente que el límite inferior más la frecuencia se va aumentando y así sucesivamente hasta llegar al máximo, en este caso que es 6,84. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es calcular el promedio de cada intervalo y lo podemos ver acá que lo marcamos como la marca de clase y aquí podemos ver el promedio entre el límite inferior y superior del intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta llegar al 9. Luego igual aplicaremos la fórmula de frecuencia para que, esto más que nada para que el mismo Excel nos diga cuántos datos dentro de este rango que hay acá hay en la tabla. Por ejemplo, dentro del retorno hay 4 datos, se supone que entre el límite 7,7 negativo y el 5,79 negativo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá Excel nos dice que hay 17 datos entre el menos 1,06 y el 0,52, que es casualmente donde se encuentra la mediana y el promedio también. Acá, por ejemplo, podemos ver la frecuencia acumulada, el cual tenemos que son 106 datos, los recogidos y normalizados. Acá podemos ver la frecuencia relativa y acá la frecuencia relativa acumulada. Ahora bien, ¿qué podemos ir razonando con esta tabla? Por ejemplo, podemos ir diciendo que en 17 datos, o sea, en 17 meses, el IPSA varió entre una caída del 1,6 y un 0,52. Es decir, que en 17 meses aproximadamente el IPSA como promedio tuvo una caída del 0,27. Si tomamos la referencia, o sea, si tomamos como referencia la marca de clase, podríamos decir que en el 4% de las veces el IPSA tiene una pérdida de 6,68. Asimismo, podríamos decir también que en el 16% de las veces el IPSA cae en un 0,27. O también podríamos
inferir que en el 8% de las veces el IPSA sube un 6,05 como promedio. Al graficar esta normalización podemos ver que, entre comillas, se asemeja a una campana, que sería lo ideal en un gráfico de normalización. Pero en sí esto se debe a que se necesitan más intervalos para que haya más puntos intermedios y poder en sí mejorar el aspecto del gráfico. Siguiendo, tenemos que estos porcentajes de la frecuencia relativa se terminan convirtiendo en la probabilidad de ocurrencia de que ocurra este suceso, este juego, o de que varía el IPSA en sí dentro de estos rangos. Y vamos a tomar la marca de clase como la esperanza de retorno, correspondiente a cada intervalo. Y al ir calculando ya la esperanza del retorno junto a la probabilidad, podemos ir calculando también más o menos en cuánto irá variando el IPSA. En este caso sería el forward. Por ejemplo, con esto podemos saber que el IPSA tiene una probabilidad de que se caiga en un 6,58%, tiene una probabilidad de 4% de que caiga en un 6,58%, es decir, que baje su valor de 359 a 398, y así sucesivamente con cada intervalo. Por ejemplo, acá tenemos una probabilidad del 16% de que caiga un 0,27 y su valor final sería 3.948. Recordemos también que Louis acá, esta es la sensación de los posibles escenarios del juego. Como lo explicó bien el profe, supongamos que es la sonrisa en la cara, el tamaño de la sonrisa en la cara por cada juego. Y con estos datos ya podríamos estimar la utilidad de la esperanza de la riqueza, el cual se suma todo esto, aquí podemos ver la suma, lo cual nos arrojaría que es un 62,89, y al elevarlo al cuadrado nos da el equivalente cierto, que nos da un 3.954. Pero también tenemos que el valor del IPSA esperado es 3.956, por lo que al restarlo nos da la opción de seguro, que quedaría en un 1,12. Entonces, con todo esto ya se puede decir que tenemos normalizado nuestro activo, y ahora podríamos estimar el valor del IPSA para el valor de julio. Por ejemplo, si lo queremos hacer con un intervalo de confianza del 90%, tenemos que calcular el límite inferior, y pues lo único que hicimos aquí fue copiar los datos de acá, estos datos promedio, la división estándar y la mediana ya están normalizados ahí. Pusimos la probabilidad de que esté entre el intervalo de confianza del 90%, quiere decir que esté sobre el 0,05 y por debajo del 0,95, que nos dé en sí el porcentaje y no la probabilidad. Y aquí nos muestra que hay un límite inferior del menos 5,55 y un límite superior del 5,50. Ya al intentar estimarlo, podríamos decir que tiene un límite inferior de pasar de 3.959 a 3.739, y un límite superior, o sea, lo máximo que puede llegar es a 4.176. Todo esto con un intervalo de confianza del 90%. Ahora, si quisiéramos hacerlo con un intervalo de confianza del 95%, básicamente lo que vamos a hacer es calcular lo mismo, pero vamos a cambiar en la probabilidad. Ya no vamos a ocupar el 0,5 y el 0,95. Vamos a ocupar un 0,25 y un 0,75, que es la diferencia del porcentaje en sí. Y podemos ver que tiene una caída máxima de 3,59, de que llegue a pasar a 3.697, y una subida máxima de 4.000 a 4.218. Aquí podemos ver la versión absoluta, el cual es el cambio de nivel de satisfacción ante los cambios del nivel de utilidad, que en sí esto nos dice que cuando la riqueza aumenta, el miedo disminuye, y esto se ve muy bien reflejado porque podemos ver que el miedo en sí disminuye
cuando eh, esto va subiendo la riqueza del forward, el juego en sí. Y aquí está muy bien ejemplificado. En cambio, la versión relativa en sí es el cambio del nivel de satisfacción ante los cambios del nivel de utilidad por la riqueza instantánea. Este generalmente se mantiene constante. Pasamos al siguiente punto y aquí podemos observar el valor del dólar desde el 2010 hasta la fecha, hasta el mes de junio. Y lo que vamos a hacer es intentar dar una explicación al valor del dólar en los últimos 9 meses ya. Desde el estallido social podemos ver que claramente hubo una caída, perdón, una subida del dólar debido a las manifestaciones y podemos ver cómo estuvo en alza hasta ahora el mes de junio, que ya se está estabilizando un poco más, mayo, junio. Y en promedio el dólar el último mes ha estado en 7,93, lo cual es bastante alto. Y esto más que nada se debe a los acontecimientos que se han ido dando en Chile y el mundo en sí, como es el coronavirus y toda esta problemática social que existe dentro de generalmente los países latinoamericanos que al final terminan afectando en el bolsillo del consumidor por la subida del dólar. Los datos que tomé del valor del dólar están aquí referenciados, lo tomé del Banco Central. Y aquí tenemos dos pequeños gráficos que podemos ver que desde el año 2010 ha ido en pleno aumento el precio del dólar y aquí podemos ver claramente que en los últimos 9 meses igual ha ido aumentando. Esperemos que se vaya normalizando un poco para poder así llegar a un punto más estable, tener una mayor estabilidad en el precio del dólar. Pasamos al tercer punto y es más que nada la teoría de portfolio de Markowitz, el cual en simples palabras habla de la combinación o mezcla de dos activos diferentes a los cuales se les llama portfolio y consta en combinar activos para poder tener algún beneficio al momento de administrar el riesgo. Lo cual quiere decir que se busca las partes porcentuales del cuánto invertir en dos diferentes activos para tener una mayor rentabilidad esperada y con ello disminuir el riesgo. Tuve que sacar dos activos de internet. Aquí están los links referenciados y estos activos son Cencosud y Tricot. Tomé los valores de los activos de los últimos 18 meses, me pareció un tiempo razonable para poder estudiarlos. Y podemos ver aquí cuáles son las acciones de Cencosud y de Tricot. Partimos calculando el retorno de cada activo. Acá está calculado el retorno de Cencosud, acá el de Tricot. Para luego calcular el promedio, calculamos el promedio de cada uno, calculamos también la volatilidad, el promedio anual a su vez, y también su varianza, porque después lo vamos a estar ocupando. Es muy importante calcularlo. Así también calculamos la covarianza y el RO, que es también conocido como el coeficiente de correlación, el cual es muy importante porque el RO nos indica la dirección y magnitud con la cual se están moviendo dos activos, uno frente al otro. Y la característica principal del RO es que no supera los valores entre el -1 y 1, positivo. Concluyendo que en sí el RO, si es positivo, interpretará en un X% los movimientos y la misma dirección del otro activo. Y al ser negativo, quiere decir que estos dos activos, uno se mueve en dirección contraria al otro, en un mismo porcentaje. Es decir, si uno sube, el otro baja en la misma proporción. Con todos estos datos nosotros realizamos 11 portfolios, donde el primero podemos ver que en el activo número 1 se invierte el 100% de la riqueza y en el número 2 el 0%. Y así sucesivamente hasta dar vuelta todo el porcentaje, 90-10, 80-20, 70-30, hasta llegar al 0-100. Es decir, fuimos aumentando la inversión en el activo 2 y a su vez disminuyendo la inversión en el activo 1.
Luego calculamos la varianza de cada portafolio según su fórmula. Se me olvidó poner acá la fórmula que mostró el profesor. Pero básicamente se multiplica el porcentaje del cual un activo va a estar con su varianza. Y no, perdón, se multiplica el porcentaje al cuadrado por su varianza de cada activo, más el doble de los porcentajes por la desviación estándar y la varianza. No, la varianza no. Se multiplica por el doble de el ρ de los porcentajes de inversión y la volatilidad. Ahí sí. Y ahí lo que hicimos acá fue calcular la varianza que digo de cada portfolio. Y a su vez también calculamos la raíz, es decir, la desviación estándar o volatilidad de cada portfolio. Y consigo también podemos calcular la esperanza del retorno. Podemos calcular la esperanza del retorno y podemos ir viendo cómo esta va aumentando. En sí la teoría nos indica que a mayor rentabilidad, mayor es el riesgo. Pero cuando pasamos desde el primer portfolio al segundo, donde por fin se mezclan los dos activos, siendo el primero con una inversión del 90 y el otro con 10, podemos ver que nos indica una mejor rentabilidad. Podemos ver que acá, por ejemplo, nos indica una mejor rentabilidad y que el riesgo, o en este caso la volatilidad, en vez de subir, bajó hasta llegar al punto más o menos de este portfolio que supuestamente, o para mí sería el mejor, entre comillas, para invertir. Sería la mejor opción para invertir porque tiene menor riesgo, menor volatilidad y entre comillas tendría una mejor rentabilidad. O sea, tendría la mejor rentabilidad pero con el menor riesgo. Porque de aquí para adelante en el portfolio 3, 4, 5 empieza a subir de nuevo el riesgo. O sea, a mi parecer, entre comillas, sería una opción buena invertir en esto, aunque claramente buena no es porque tiene una rentabilidad negativa. Acá podemos ver que calculamos la covarianza de los retornos y asimismo también calculamos el RO. El RO, al ser mayor que cero, quiere decir que estos dos activos se correlacionan directamente y eso es muy lógico porque estos dos activos son del tema del retail, entonces obviamente andan ahí relacionados de alguna u otra manera. Ambos se van por el mismo rubro. El siguiente punto, mientras más activos tenga dentro de un portfolio, se debiese, entre comillas, generar un mejor beneficio al respecto. Pero gracias a esto pueden surgir varias complicaciones, debido a que pueden haber miles de relaciones entre los activos, mientras el número de activos sea más y cada vez más grande. En este caso tomamos un tercer activo que son las acciones de Falabella, acá está el link referenciado. Y lo que hicimos fue tomar los últimos 18 meses también de sus acciones, a la cual también le aplicamos el retorno, le calculamos el promedio, la desviación estándar, la volatilidad y la varianza. Y acá podemos ver un pequeño cuadro de resumen que de los tres activos, en sí, el promedio, la desviación estándar y la varianza. Acá está el pequeño cuadro de resumen y aquí podemos igual ver los retornos de cada uno, el retorno de Cencosud, de Tricot y de Falabella. Aquí podemos ver los promedios de cada retorno y vamos a hablar sobre la matriz de varianza y covarianza.
Aquí es donde se mete la matriz de varianza y covarianza, porque esta matriz está compuesta de varianzas de los activos en sus diagonales, como podemos estar viendo acá, y fuera de ello tenemos las covarianzas de estos activos. Esta matriz en sí ayuda a calcular la varianza del portafolio. Y aquí podemos ver un claro ejemplo donde añadimos el activo de, añadimos a estos dos activos de Cencosud y Tricot, añadimos el de Falabella y tenemos como dije, tenemos los datos resumidos acá, los cuales nos van a ser muy útiles para hacer el cálculo directo de, de esta matriz en sí. Teniendo lista la matriz de varianza y covarianza, pues vamos a darle una proporción X a cada activo seleccionado. En este caso, de mis tres activos le puse un 30 Cencosud, Tricot, y a Falabella un 40, el cual da un 100%. Recuerden que esa es la regla de que la proporción tiene que ser igual a 1, o 100% en este caso. Como dije anteriormente, la matriz de varianza-covarianza se rellena con las varianzas en diagonales y con las covarianzas en aquellas celdas que están fuera de las diagonales, para luego calcular las varianzas del portfolio. Dado que tenemos una traspuesta de 1 por 3 y la matriz de varianza y covarianza es 3 por 3, la resultante acá nos va a quedar 1 por 3. Todo esto por la multiplicación de matrices. Y aquí lo podemos ver que seleccionamos la matriz 1 por 3 y la multiplicamos por esta 3 por 3 y en cada respectiva celda nos da una varianza distinta que se genera por la multiplicación de matrices. Dentro de estos tres datos debemos calcular la varianza final del portfolio, que es la matriz resultante de la varianza 1 por 3. La multiplicaremos con la matriz de proporciones 3 por 1, que es la que tenemos acá ya previamente escrita, para que así con estas multiplicaciones de estas dos matrices nos quede una sola varianza o una sola matriz 1 por 1, la cual será la varianza del portafolio. La calculamos, nos da que la varianza del portafolio es 0,016. La esperanza de retorno de estos tres activos es menos 0,19 y la desviación estándar o la volatilidad en este caso es un 0,2. Pasando al siguiente punto, ya la verdad es que aquí intenté realizar el último punto, eh, el cual hablaba de calcular dos portfolios con una intervalo de confianza del 90%. ¿Cuál sería la probabilidad de que hubiera pérdida? La verdad es que lo intenté, pero no sé qué pasó. No pude completarla, no. Siento que tengo un error, no sé por dónde, pero intenté y simplemente no pude. Eso. Muchas gracias por su tiempo, profe. Que tenga buen día y nada. Cuídese mucho y nos vemos en clases. Que esté muy bien. Adiós.